Esta es una presentación de Podcastería. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del videoblog y las cápsulas de Disruptivo TV. Son estos espacios, estas píldoras de emprendimiento de menos de 10 minutitos donde discutimos diferentes temas del mundo emprendedor, resolvemos algunas preguntas que nos llegan y pues en realidad tratamos de tocar temas que en nuestro podcast original con historias de emprendedores pues no alcanzamos a tocar para que les puedan servir a ustedes como herramientas en su camino emprendedor. El día de hoy voy a tratar de resolver una pregunta que me hicieron el otro día que me pidieron que hiciera una presentación ante un bootcamp de emprendedores que decía, ¿cuáles son los siguientes pasos de emprender? ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos una vez que ya tengo mi idea, ya tengo el proyecto, ya sé en qué quiero emprender? Bueno, ¿cuáles deberían ser mis siguientes pasos? La verdad que es difícil como definir una fórmula de paso 1, paso 2, paso 3 cuando eres emprendedor, ¿no? Y cuando quieres emprender. Sin embargo, me parece que sí hay algunos milestones, hay algunos hitos a los que debes de tratar de llegar como emprendedor lo antes posible. Imagínense ustedes, voy a tratar de dibujarlo con mi mente y ustedes chequenlo con su imaginación. Cuando están empezando, cuando tienen una idea, ¿no? En el momento número 1 de su proyecto o cuando ya identificaron una problemática que quieren resolver, están en el punto 0, ¿no? Si tenemos un eje de tiempo y dinero, bueno, en ese momento estamos en el punto 0. En cuanto empezamos a dedicarle tiempo a nuestra idea, la curva empieza a bajar, ¿no? Porque empezamos a avanzar en el tiempo, pero empezamos también a perder dinero. ¿Por qué perder dinero? Porque el tiempo que le dedicamos a nuestro proyecto, que no estamos trabajando para ganar lana, es inversión. Además, seguramente vamos a empezar a comprar el dominio, tener llamadas, viajes, vamos a empezar a hacer varias cosas que nos van a empezar a costar. Y eso es una curva que poco a poco se va a ir deteniendo hasta que llega el punto más bajo de la curva. El punto más bajo de la curva donde empieza a subir es cuando empezamos a ganar dinero. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que lo detiene? Es que empezamos a tener nuestras primeras ventas. Ahora, una vez que estamos acá, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que tener como emprendedor? Lo que tenemos que tratar de hacer es llegar lo antes posible a nuestra primera venta, a empezar a generar dinero. ¿Por qué? Quizá no tenemos el producto final, quizá todavía vamos a cambiar muchísimo el servicio, el producto, lo que hacemos, nuestro modelo de negocio, etc. Pero el momento en el que tenemos nuestra primera venta es la primera vez que estamos validando que hay alguien allá afuera que está dispuesto a pagar por lo que nosotros hacemos. Y eso es importantísimo. Ya sé que ustedes el día de mañana necesiten levantar capital, ya sé que quieran seguir, o sea, que simplemente quieran empezar a vender más, que ustedes empiecen a generar ingresos para ustedes, ¿no? Para que dejemos de perder dinero. La primera venta va a validar muchísimo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llegar a esa primera venta? Toda esta curva, todo este primer proceso es muchísima validación, aprendizaje y mejora. Es un poco, bueno, no un poco, es exactamente lo que habla la metodología Lean Startup, ¿no? Tratar de equivocarnos y probar lo más rápido posible y con el menos dinero posible nuestras ideas y nuestros productos para poder aprender del feedback de nuestros clientes y mejorarlos. Entonces, toda esta primera parte de la curva, desde que empezamos hasta que tenemos nuestra primera venta, es eso, es tener un producto, prototiparlo lo más barato posible, sacarlo al mercado, hablar con nuestros clientes, recibir feedback y mejorarlo. Ese loop, esa validación, tiene que ser continua y tiene que ser lo más rápido posible para que ustedes puedan llegar lo antes posible a empezar ya a tener un producto mínimo viable. ¿Eso qué significa? Significa un producto que, o sea, la versión más barata y más sencilla de tu producto que ya funciona, ¿no? Que le puedes ofrecer a un cliente para que pague por ella. Una vez que llegaron a eso, ahí van a tener que seguir validando, van a tener que seguir cambiando, pero ya tienen una prueba concreta de que hay alguien dispuesto a pagar por sus servicios. El siguiente milestone es el punto de equilibrio, ¿no? ¿En qué momento llegamos de nuestra primera venta al punto en el que ya generamos mínimo los mismos ingresos que lo que estamos gastando? Y ese es otro mundo completamente diferente, pero vamos a enfocarnos en esta primera parte, ¿no? Les quiero contar una anécdota de uno de mis negocios. Yo tengo, además de Social Lab, además de Disruptivo, además de pues, toda esta promoción del emprendimiento social, antes de empezar, yo creé con 2 socios una empresa que se llama Bon Crepe. Con Bon Crepe empezamos con un food truck de crepas. Hoy tenemos ya un par de restaurantes. Y lo que pasó cuando empezamos Bon Crepe, nos pusimos a platicar que queríamos crear un food truck. Bueno, que queríamos abrir un restaurante de crepas, mejor un food truck. Estuvimos más o menos platicando 2 semanas, ¿no? Y en esas 2 semanas le platicamos a algunas personas que tenían también food trucks para que nos contaran cómo estaba el formato de los negocios en México. Las 2 semanas de empezar nuestras conversaciones, de decidir que queríamos hacer esto, nos llegó un correo invitándonos a un evento, era martes, y nos invitaban a un evento el fin de semana, el sábado, en el que en Valle de Bravo, muy temprano, en una de estas carreras Spartan, ya sabes que te enlodas y todo.
y nos decían que más o menos teníamos que vender aproximadamente unas 400 crepas. En ese momento, en el momento en el que recibimos el mail, no teníamos creperas, no sabíamos hacer una crepa, nunca habíamos hecho, no sabíamos absolutamente nada del negocio. Pero mis socios y yo decidimos aventarnos. Ese mismo día fuimos a comprar creperas, harina de crepas, palitas, espátulas, todo lo necesario para poder preparar una crepa. El viernes antes del evento invitamos a todos nuestros amigos a nuestras casas y no nos detuvimos de hacer crepas hasta que finalmente ya podíamos hacer crepas rápido, porque estábamos calculando que en 4 horas íbamos a tener que hacer 400 crepas, era una locura, y que supieran bien, ¿no? Al día siguiente nos paramos muy temprano, dormimos casi 1 hora, nos paramos muy temprano, fuimos hasta Valle Bravo, nos enlodamos, nos llenamos todos, o sea, cruzamos ahí casi que toda la carrera para llegar al lugar donde íbamos a tener las crepas. No eran food trucks, eran mesitas con las creperas. Y ese día, punto número 1, la regamos en todo lo que pudimos, ¿no? Se nos fue, o sea, las creperas cargaban muchísima luz, entonces solo pudimos conectar una, matamos 2 plantas de luz, nos tuvimos que conectar al escenario del evento, con miedo a que también se fuera a fregar. Parte de la comida, porque la teníamos al sol, el queso pues echó un líquido ahí horrible, los champiñones se pusieron bien feos, como que nos pasaron muchísimas cosas que jamás hubiéramos tenido idea en planeación y en creación de modelo de negocio, que solamente las pudimos aprender ahí. En eso para nosotros fue nuestra primera validación, porque fue la primera vez que vimos y a la gente le interesaban las crepas. Afortunadamente no tuvimos que vender 400, solo se nos acercaron como unas 120, 130 personas. Digo afortunadamente porque si hubieran sido 400 no nos hubiéramos dado abasto, pero a esas 120 personas les vendimos unas crepas. Eran una versión muy básica de nuestras crepas, eran nuestro producto mínimo viable. Crepas de jamón y queso, crepas de Nutella y quizá un sabor más, ya ni siquiera me acuerdo, eran cosas muy muy sencillas. Hoy en día tenemos crepas gourmet de alcachofa con jamón serrano, o tenemos otras muy ricas de pollo búfalo, tenemos como unas creaciones súper complicadas. La más famosa es la de Willy Wonka, que lleva Nutella con malvaviscos y galleta y demás. Pero en ese momento ni siquiera teníamos idea de todo esto que íbamos a crear. Solamente necesitábamos validar si a la gente le interesaba comprarnos crepas. Entonces, en un proceso de básicamente 3 semanas, partimos de nuestra idea a nuestra primera venta. De ahí pasó muchísimo tiempo hasta que tuviéramos nuestro producto final, hasta que tuviéramos nuestro modelo de negocio, hasta que tuviéramos nuestro food truck y hasta que llegamos a break even. Pero el hecho de que logramos reducir este primer proceso a 3 semanas nos dio muchísimo aprendizaje real. En lugar de teórico, en lugar de pensar tanto en nuestro proyecto, en nuestro modelo de negocio, lo pudimos crear y validar en campo con la misma gente que ya estaba dispuesta a pagarnos. A partir de ahí fue mucho más fácil conseguir el dinero para crear el food truck, porque sabíamos que podíamos hacer crepas y se podía vender. Entonces tuvimos un inversionista que nos apoyó. A partir de ahí pudimos hacer muchísimas otras cosas y todo fue gracias a que logramos vender lo antes posible. Así que cuando la gente me pregunta cuáles son los próximos pasos, una vez que ya tengo mi idea, una vez que ya sé qué quiero emprender, una vez que ya tengo una problemática que quiero resolver, trata de llegar lo antes posible a tu primera venta. No importa que esa primera venta no sea nada parecido a lo que va a ser tu producto real. La crepa que yo creé en ese día era infinitamente diferente a la crepa que hoy ofrecemos en nuestro camión y en nuestros restaurantes, pero fue lo suficientemente buena para que alguien pagara por ella, y eso nos permitió aprender muchísimo como negocio. Así que si hoy ustedes están emprendiendo y no están enfocados en llegar a su primera venta lo antes posible, pregúntense qué es lo que están haciendo y si en realidad vale tanto la pena, o si más bien están perdiendo quizá algo de tiempo muy valioso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este videoblog y en esta cápsula de Disruptivo. Espero hayan aprendido algo, espero los motive a llegar a sus primeras ventas lo más pronto posible, obviamente siempre validando y aprendiendo directamente de sus clientes. Yo soy Juan del Cerro, los invito a que nos sigan en Disruptivo TV. Ya saben que nos pueden encontrar en @DisruptivoTV en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube y demás. Eso es una buena invitación. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que ya tenemos mucho más contenido ahí también. Y ya saben que a mí también me pueden encontrar en @elcerrojuan en Twitter, Facebook y en todas las redes, para que conectemos y creemos una comunidad cada vez más grande de emprendimiento social y innovación y startups. Nos escuchamos nosotros en la próxima semana de aquí en Disruptivo. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.